El Señor nos impulsa a buscarle, el Señor de una u otra forma nos impulsa. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy tengo ganas de ir a una iglesia. Usted, bueno, nos bendijo también acá con su presencia y también queremos pues que usted se sienta afirmado, fortalecido y que la palabra de hoy también les fortalezca. Hoy tenemos un tiempo especial en el Señor y como iglesia es un culto especial de primicias a Dios. Y pues por supuesto vamos a hablar un poco y a compartir en la palabra de Dios acerca de eso. Vamos, saben, qué hermoso es comenzar un tiempo, ¿no? Y, y un ciclo, si le podemos decir así, un ciclo. Cada vez que nosotros venimos y termina un año, muchas personas vienen y dicen, bueno, comienza un ciclo, comienza un nuevo tiempo, viene todo lo que pasamos el año pasado, ya pasó, ahora comienza nuevos proyectos o se afirman proyectos que tenían o que teníamos anteriormente y bueno, todas esas cosas. Pero siempre pensamos, cada vez viene un nuevo ciclo. En el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, antiguamente también y ahora, pues otra vez volvieron con la participación y con lo que es lo que ellos hacen como judíos, pero en el antiguo tiempo ellos también tenían ciertos momentos específicos. Había etapas, vamos a decirlo así, o celebraciones que ellos realizaban donde se dedicaban a Dios, donde eran momentos de agradecimiento, donde recordaban cuando Dios los sacó de Egipto y así, lo que se llaman las fiestas judías. Y en medio de lo que ellos compartían era la fiesta de primicias. En el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 19, se habla de esto. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo que dependía de Dios en todas las cosas. Normalmente nosotros cuando o las personas que vienen y siembran y hacen cosas, pues están constantemente sembrando, y muchas veces no dan ni siquiera descanso o no dan la gloria a Dios. ¿Sabía usted algo, por ejemplo, que me viene en esos momentos a la mente? Que el pueblo de Israel fue sacado de su tierra y por 70 años estuvo fuera, un poco más, pero y la gente puede decir, bueno, será por alguna cosa o por otra. Había algo que Dios le había dicho a Israel, que tenían que trabajar la tierra 6 años y al séptimo tenía que dejar descansar la tierra. Mas el pueblo de Israel no obedeció esa orden y por muchos años simplemente estuvo trabajando y trabajando sin obedecer la voz de Dios. Dios utiliza entonces a una nación para sacar a Israel de su tierra por 70 años con un propósito, para que la tierra de Dios, la tierra de su pueblo amado pudiera descansar. Incluso allí Dios tiene propósitos y propósitos tremendos. Algo que pudo parecer doloroso para el pueblo de Israel por su desobediencia, pero daba también una enseñanza grande. Así también habla en la palabra de Dios acerca de lo que es la primicia. Dice los primeros frutos, lo primero que das, lo que primero que produces, lo de la tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y hoy quiero hablar precisamente de eso. Nosotros somos también, y diga conmigo, yo soy primicia de Dios. Porque no es solamente lo material, no es solamente lo físico, es lo que nosotros somos también. Y eso lo vamos a hablar en esta mañana, Dios mediante. Vuelvo a hablar acerca de lo que es, bueno, ahí está el tema, como primicias para Dios. Ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Somos esas primicias a Dios y como primicias a Dios debemos presentarnos delante del Señor. Su origen en el Antiguo Testamento, se lo había dicho. En Israel, el Israel antiguo, el pueblo tenía que apartar lo primero que producía.
los primeros frutos, lo primero de sus manadas para Dios antes de consumir la cosecha o los animales. Y eran varias primicias, no era una sola primicia, escuche esto, que el pueblo de Israel daba, eran varias y no era de un solo día y ya. Había 4 o 5 primicias que Israel entregaba como acto de agradecimiento a Dios. Y entonces una persona, por supuesto, podía dar las primicias varias veces en el año. Eso fue su origen en el Antiguo Testamento. Pero hay un propósito de las primicias, porque normalmente hay personas que ven este principio y bueno, hay todo tipo de pensamientos. Vamos a hablar un poco también de eso. Pero su propósito está enfocado en Dios, en el agradecimiento. El propósito de las primicias primeramente era reconocer a Dios como proveedor de todas las cosas. Le puedo decir al que está a su lado, Dios es el que te provee todo. Yo me he encontrado con diversas personas que hablándoles acerca de Dios, hablándoles acerca de su palabra, hay algunas que me han dicho, bueno, pero es que si yo no trabajo, entonces no como. Es verdad, si usted no trabaja, no come. Entonces yo soy el que me gano todas las cosas, aquí no está metido Dios. Aquí soy yo el que hago, he logrado lo que tengo es porque yo lo he hecho. Aquí no se mete Dios. He escuchado hablar de esas personas así, ¿no? Y una de las cosas que le he compartido es que, mira, la palabra de Dios me dice que nada se mueve, nada sucede si no es por su voluntad. Ha sido voluntad de Dios que tú hayas podido tener la salud, porque ¿quién te da la salud? Tú puedes hacer ejercicio, tú puedes comer bien, tú puedes hacer de todo, pero de repente viene Dios le dice, no, usted va a tener es esto. Y viene una enfermedad y te pasa y tú puedes decir, oye, pero si yo mira, he comido bien, he hecho bien, mira, no estoy obeso, estoy flaquito y de repente entonces tengo un problema del corazón o las arterias tapadas y la persona delgadita. Y uno dice, pero esa persona, ¿cómo va a tener las arterias tapadas si es flaquito y todo? Bueno, Dios así lo permite también. Y para Dios no hay casualidades, hay propósitos. Yo le decía a estas personas, mira, todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Lo bueno, lo malo, lo difícil, la bendición o aún las situaciones duras. Porque siempre hay propósitos. Lo que tú tienes es porque Dios te lo ha permitido. Y de un golpe y porrazo Dios te lo puede quitar, pero también te puede seguir bendiciendo en todo. Entonces, es el primer propósito de una primicia es reconocer que Dios es el proveedor. El dar a Dios lo primero. No es fácil dar a Dios lo primero. No es fácil dedicar a Dios lo que tú puedes decir, yo puedo producir o yo puedo hacer, o yo mismo, mi vida, mi tiempo, porque muchas personas que puedan incluso estar en las iglesias, y lo digo porque es la realidad, pero están por estar, se congregan los domingos y esto y ya, pero no dan ese tiempo a Dios, ni siquiera en su devocional, en su búsqueda del Señor, o con lo que Dios les ha dado. Levante la mano aquí quien tenga a Cristo y no tenga ni un solo don espiritual. Toda persona que tiene a Cristo Jesús tiene en su vida también, tiene el Espíritu Santo y tiene un don espiritual. Y Dios se lo ha dado no para que simplemente lo esconda, Dios se lo ha dado para que lo ponga en práctica, para servir al Señor, para servir en el llamado que Dios le ha dado. Los talentos que usted pueda tener, los estudios que usted pueda tener, usted pueda ponerlos en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi vida, yo quiero ser esa primera primicia para ti y quiero honrarte, quiero servirte en la manera en que tú quieres, en que tú me pongas. Ah, no, bueno, pero que yo no tengo estudios, pero tiene corazón, tiene voluntad para servir, tiene anhelo de servir a Dios. Y de una forma u otra, Dios entonces le usa como instrumento para bendición. ¿Sí está conmigo entonces acá? Entonces, al dar lo primero, el israelita declaraba que todo lo que poseía y que toda la provisión era dada y era permitida por el Señor. El otro propósito que la Biblia me enseña acerca de la primicia era para el sostenimiento del templo. En el pueblo de Israel estaba el templo en Jerusalén, y ahí entonces, y obviamente había pues otros lugares, pero más que todo también en el templo, que era la construcción de Salomón primeramente,
gigantesco el templo, y se trabajaba allí. ¿Por qué? Porque los que no solamente era la estructura, eran los que ministraban de continuo en el templo. De esas ofrendas, estas primicias, se entregaban entonces, hablo del Antiguo Testamento en este momento, a los sacerdotes. Y ellos venían y administraban todas estas primicias para sostener primeramente su casa, para sostener a los que servían en el templo, que eran los levitas, para sostener también las instalaciones del templo, para ir y para dar a las personas necesitadas también. Y ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque ni los sacerdotes ni los levitas tenían una heredad, no tenían una herencia de tierras entre el pueblo de Israel. Y ellos se dedicaban por completo a trabajarle a Dios, al servicio a Dios en el templo. Y eso era parte del propósito de las primicias. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 12 en adelante, dice la Biblia de cómo, de lo que tenían que traer, lo que podían traer todo el pueblo. No era simplemente, mira esto, no, de todo, de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, lo mejor. Dice, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Le dice también entonces ahí, las primicias de todas las cosas de la tierra, las cuales traerán a Jehová, y todo lo limpio en tu casa comerás de ellas. ¿Sí está conmigo? Hay otro propósito de las primicias también, era celebrar la provisión de Dios. Era una celebración, era un acto que se realizaba de agradecimiento, de alabanza a Dios, de gozo del pueblo de Israel y de esperanza. Y ocurría después de la Pascua. Mire esto tan precioso que también entendí y aprendí. Ellos dedicaban a Dios lo primero por agradecimiento, y lo hacían con gozo y lo hacían con alegría. Las primicias se daban después de la Pascua que se realizaba. Cuando Jesucristo, antes de ser sacrificado, nuestro Señor, ¿qué fue lo que hizo Él? Él celebró la Pascua con sus discípulos. Antes de ser tomado, de ser sacrificado como ese cordero, Él celebró ese tiempo precioso. Y en la Pascua Él instauró el nuevo pacto en su carne y en su sangre. Y luego Jesucristo entonces resucita como las primicias, como lo primero. Entonces la primicia representa también para nosotros la resurrección, la vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, las primicias son en general lo primero, lo mejor que se ofrece, lo que se da para el Señor, donde simboliza lo mejor de la cosecha o el ingreso entregado a Dios como un acto de fe, como un acto de obediencia y de gratitud, donde se anticipan las bendiciones que Dios también va a seguir dando a su pueblo, a los que en Él creen. Amén, hermanos. Quiero hablar del propósito espiritual. El propósito espiritual. Y más allá de la ritualidad, las primicias tienen un mensaje profundo sobre el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Ese es el propósito principal. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente, y es un llamado directo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, que yo busco agradecer a Dios por su cuidado, por su sostenimiento, y pongo mi confianza en Él, en el futuro, en el porvenir. Señor, te agradezco, hoy traigo una representación de mi confianza, de mi fe en ti, pero pongo mi confianza. Es decir, y cuando doy lo primero, eso requiere fe. Requiere fe de muchos de nosotros y de cada uno de nosotros. ¿Sí está conmigo acá? Entonces, cuando damos esto también decimos, Señor, confío. Los israelitas decían, llevaban el producto de su trabajo y le estaban diciendo al Señor, Señor, traigo lo primero
y confío que tú me bendecirás en el resto de lo que yo haga, en el resto de lo que yo esté produciendo, bien sea lo de las tierras o el ganado, era para el pueblo de Israel. Y entonces viene la promesa. Ellos creían en la promesa que está también en ese proverbio, pero está en el versículo 10, que dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares, es decir, donde hacían el aceite, donde producían el vino para su casa, dice, rebosarán de mosto. Es esto entonces la producción que ellos tenían. Será de bendición. Cuando usted confía y da al Señor ese voto de confianza, Dios también responde. Entonces, en su propósito espiritual es también la consagración. Diga conmigo, consagración. La Biblia enseña que lo que dedico a Dios es santo. Lo que dedicamos al Señor es ¿qué? Santo. Y cuando por amor y obediencia se cumple al Señor, lo demás también es santificado. Y eso es una palabra de bendición para nosotros. Ahora, las primicias en el Nuevo Testamento. ¿Cómo son las primicias en el Nuevo Testamento? Bueno, ya les dije que Jesús es las primicias para nosotros. Jesús se presenta a sí mismo como las primicias. Por eso ya les dije, como anteriormente se realizaba primero la Pascua y luego venían las primicias, la celebración, así Jesús también, antes de morir, de ser sacrificado, Él celebra la Pascua, pero Él sabía lo que iba a suceder y luego entonces Él resucita siendo las primicias de los que durmieron. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 así lo dice. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, Él es primicias de los que durmieron. Así ha sido el hecho. Él es nuestras primicias. Y eso denota la confianza. Que cuando nosotros le damos a Él nuestra vida, escuche esto, cuando usted y yo le damos nuestra vida, entonces es allí donde el Señor dice, yo te prometo, yo te aseguro de que tú cuando llegues a morir, tú estarás conmigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cree usted eso? Que cuando nos tocare morir nos vamos con el Señor. ¿Seguros? ¿Cuál es la condición para irse con Cristo? Recibirle como Señor y Salvador. Esa es la condición. ¿Y sabe qué otra cosa? Porque no solamente es recibirle, le recibí y vivo como yo quiero, como venía viviendo antes. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque si usted viene y recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, Dios, en su tercera persona viene a morar en usted. Y el Espíritu Santo tiene que comenzar a obrar un cambio en su vida, una transformación. Ese cambio tiene que ser evidente, porque la Biblia dice que nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Y el árbol que es bueno da buenos frutos. No va a dar malos frutos. No, para nada. Todo árbol bueno da buenos frutos. Y el árbol malo da. ¿Qué pasa con el árbol malo? Será cortado y echado afuera. Entonces esa es la realidad. Es creer en Cristo Jesús, recibirle a Él. Y nosotros somos también hechos primicias con el Señor. Y cuando venga por su iglesia, bien sea que nosotros ya hayamos partido, esperamos que no, o que Él venga por su iglesia, entonces nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Sabe? Venía el sacerdote en el templo y cuando traían la primicia, él tomaba una representación, tomaba unas gavillas y hacía este acto, la levantaba, lo dedicaba a Dios y lo mecía delante de todo el pueblo. Y ese acto que él realizaba era entonces una acción de decirle, Señor, dedico esto a ti. Y cuando lo dedicaba también Dios bendecía al pueblo. Entonces, y eso garantizaba que el resto de la cosecha que vendría, entonces sería de bendición.
La resurrección de Jesús es la garantía de que todos los que hemos creído en Él como Señor y Salvador, resucitaremos también con Él. Pero hay otra condición. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es el principio para nosotros, para todos. Perseverar en Cristo Jesús hasta el final. Porque no es decir, si yo creo, yo sí soy cristiano, yo sí soy cristiana. Estamos buscando obedecer sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si no, ¿qué estamos siendo? Somos primicias. Oh, qué bendición. Pero también debemos cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. El Espíritu Santo también representa las primicias de Dios para con los creyentes. Las arras del Espíritu, las primicias de Dios. ¿Sabía usted qué significan las arras? Hoy en día, cuando hay un matrimonio, hay personas que vienen y hacen como unas moneditas que las pintan así de dorado y parece, pero son de cobre o latón. Entonces viene el esposo y agarra esas moneditas y las echa en las manos de la novia. Pero eso simboliza lo que era la dote que entregaba el novio, el marido, para su novia por si acaso ocurría alguna eventualidad y la novia estaba asegurada. Era el contrato de seguro donde le decía el novio a la novia, yo te voy a cumplir hasta el final. Eso es las arras. No lo que ustedes, la gente viene y que suenen las arras en el acto que se realiza en matrimonio. Era ese principio. Ahora, Jesucristo envía a su Espíritu Santo para que sea la afirmación, el sello, el compromiso de que somos hijos de Dios. Él es las arras de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Roma, que anhelamos, en cada cristiano, cada hijo de Dios, anhela la venida del Señor Jesucristo. En nuestro espíritu anhelamos la venida del Señor. Y esto significa que cada experiencia que podamos vivir en el espíritu son el anticipo, son la muestra de la plenitud que vamos a recibir en toda la eternidad con Cristo Jesús. En relación a nosotros, ¿sabe lo que significa los creyentes en relación a las primicias? En relación a nosotros, Santiago menciona que Dios nos hizo nacer por su palabra para que seamos también como una especie de primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice, Él, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dígale que está a su lado, tú eres primicia del Señor. ¿Sí lo creyó? No, pero no se diga solo usted mismo, entonces yo soy primicia de Dios. Sí se le permite decirlo con orgullo, ¿no? Ahorita. Soy primicia de Dios, gracias Señor. Qué bueno. Y esto indica que quienes amamos a Dios, que quienes buscamos amar a Dios, somos parte especial. Y somos dedicados para Dios. Mas ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Le da la alabanza al Señor. Eso es lo que somos nosotros. Esas primicias a Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el principio del dar, porque también el pueblo, pues también aplicaba este principio, seguía aplicando este principio, también se daba con alegría, con liberalidad, priorizando a Dios en sus vidas. No solo en lo material, y vuelvo a repetirlo, no solo en lo material, sino en el servicio a Dios. Porque no solamente son lo que hoy en día no
no eran los sacerdotes, pero somos los que ministramos, los pastores, los maestros, los que estamos a tiempo completo trabajándole al Señor, sirviéndole al Señor. Cada uno de nosotros ahora somos sacerdotes de nuestro propio templo. A ver, ¿cuántos templos de Dios hay aquí? Porque esto no es un templo simplemente, esto es una estructura. Usted ahora es templo y es morada del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. Y por tanto debemos ministrar nuestro templo. Debemos cuidar nuestro templo. Debemos mantener nuestro templo puro para Dios. No contaminarlo, sino más bien edificarlo, fortalecerlo. ¿Cómo lo logramos? Buscando de Dios cada día, amándole a Él cada día, obedeciéndole su palabra, teniendo esa comunión con Él cada día de nuestras vidas. Esforzándonos. Y sí tenemos lucha. Y lucha contra nuestra carne, lucha contra el enemigo, pero el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos da las herramientas para poder vencer en medio de toda situación, en medio de toda tentación. La Biblia nos dice, el Señor nos recuerda que junto con la tentación Él dará la salida. Nos dice que el yugo del Señor es fácil y ligera es su carga. Entonces nos dice el Señor también que en Él somos más que vencedores. Somos primicias a Dios. Y sabe usted que una primicia es sobresaliente. Una primicia es lo mejor, lo que se da primero. Y si nosotros somos primicias, tenemos que ser ¿qué? Sobresalientes. Tenemos que ser lo mejor para Dios. ¿No quiere eso? ¿O sí? No, lo que pasa es que eso implica compromiso y yo no quiero compromiso. Usted sí quiere compromiso, porque el Señor está comprometido con usted, ¿sí o no? ¿Cómo nos llama la palabra de Dios que somos la iglesia? La novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Y Él está comprometido con nosotros. Y estamos anhelando la venida del novio. Y hermanos, les digo que se está escuchando ya la algarabía. Ya se está escuchando la algarabía que el novio va llegando. Y a la novia está despertando. La iglesia está despertando. Y a la novia, que es la iglesia, tiene que agarrar su lámpara y echarle el repuesto de aceite. Porque si usted como novia de Cristo, o yo como parte de ser esa novia de Cristo, no tengo ese aceite, esa recarga de aceite, mire el que va a pasar como las insensatas. Y cuando venía el novio, mira, mis lámparas se apagaron, denos de ustedes, de las que ustedes tienen. No podemos, porque ¿cómo nos quedamos nosotros? Vayan y salgan y compren a medianoche. ¿A dónde iban a comprar? Salieron corriendo, pero cuando estaban buscando, dice la palabra que llegó el novio y se encerró. Ábrannos. No las conozco. No las conozco. No todo el que me dice ese Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y esa es la palabra que Dios nos recuerda siempre. Somos primicias de Dios. Qué bueno, gloria a Dios, y es algo que nos afirma, que nos fortalece, que nos llena. Pero también debemos comportarnos como esas primicias, porque las primicias son de Dios, sobresalen, son lo mejor. Y nosotros tenemos que sobresalir en Cristo Jesús. Ustedes no son una simple vela que viene, se agarra y se esconde y se pone debajo de una mesa. Nosotros somos la luz al mundo. La iglesia de Cristo es la luz al mundo. Y la iglesia de Cristo se coloca arriba. Se coloca en un pedestal para que brille en medio de la oscuridad. ¿Y sabía usted algo? Usted puede encender ahorita una lámpara o una linterna. Usted ve el foquito, que la linterna ejerce una luz, porque hay luz. ¿Sí, verdad que sí? Pero cuando hay una oscuridad total, esa luz pequeñita que cuando había luz, usted veía, no echa mucha luz. Cuando hay oscuridad, ¿qué pasa con esa luz? Brilla mucho más. A mayor oscuridad, la luz con más intensidad brilla. A mayor oscuridad a su alrededor, usted debe brillar aún más como luz de Cristo. A eso nos llamó el Señor, a hacer esas primicias en Cristo Jesús. Amén.
¿Es lo mismo la primicia que el diezmo? Yo quiero aclarar esto. Hay una diferencia entre la primicia y el diezmo. En la cantidad, la primicia es lo primero. ¿Ok? No hay una cantidad fija, sino lo que sale del agradecimiento absoluto de nuestro corazón. Eso es la primicia. Lo que sale del agradecimiento de nuestro corazón. Mientras que el diezmo es el 10% del ingreso o de la cosecha o de la producción que nosotros tengamos continuamente. Las primicias son completamente independientes de los diezmos. Nehemías capítulo 12 versículo 44 dice: y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ella de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas, que ellos servían al Señor. Entonces hay diferencia entre una cosa y otra. La primicia provenía de lo primero que se producía, lo primero que una persona producía. Y repito, había entonces en el Antiguo Testamento, perdón, de 3 a 5 producciones, y obviamente entonces había de 3 a 5 tiempos de primicia. Y para el ganado era lo primero, el todo macho primero que abriera matriz, eso era primicia para Dios. Eso es primicia para Dios. Y entonces, pero el diezmo es el primer monto asignado de nuestro presupuesto, el 10%. En su significado, la primicia es consagración y es prioridad a Dios. Es lo mejor, lo primero. Abel, pongo el ejemplo de Abel. Cuando Dios llamó a Caín y a Abel, los dos primeros varones de Adán y Eva, ellos les fue enseñado que debían presentar ofrenda a Dios. Pero ¿cómo lo hizo Abel? Dice: de lo más gordo, de lo escogido de sus ovejas, Abel vino y llevó delante de Dios esa ofrenda y la presentó. Y se agradó Dios de lo que presentó Abel. Mas Caín, dice, tomó de lo que tenía, no de lo primero, no de lo escogido, sino lo tomó de lo que tenía, de lo que pudiera dar. Pero entonces vino Dios y dice, y no se agradó. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba de Caín el agradar a Dios, sino simplemente cumplir con una ritualidad. Y el dar no es una simple ritualidad. El dar a Dios hoy en día no es una simple ritualidad. Es una acción de fe, de agradecimiento, de obediencia, pero también de gozo, de que Dios está siempre sustentando y cuidando de su pueblo. Amén. Es el reconocimiento de la soberanía de Dios y de su sustento. Y las primicias es darle a Dios lo primero, lo mejor al inicio de la temporada, para que Dios multiplique el resto de lo que hacemos y de lo que recibimos. En el orden, bueno, la primicia se da primero, y por supuesto entonces el diezmo se aparta constantemente de la totalidad de lo que se recibe. Tengo otra pregunta que quiero aclarar también hoy. ¿Por qué celebramos primicias en este tiempo? Porque hay personas que pueden decir, ok, bueno, pero es que eso era del Antiguo Testamento, pero que eso era de esto, de aquello. Vamos a ver. ¿Por qué celebramos nosotros también primicias? Como iglesia, particularmente como pastor, no impuse esto, y yo aclaro esto siempre, sino que como iglesia nosotros hace años también, todos los hermanos dijeron, nosotros queremos dar esto, nosotros queremos cumplir con esto, porque queremos ser agradecidos al Señor. Y es una forma bíblica de reconocer el señorío de Dios. ¿Por qué? Porque es una forma bíblica de reconocer el señorío de Dios. Cuando Israel presentaba sus primicias, era la forma de reconocer que la tierra, la producción, la cosecha, las fuerzas para trabajar y también para producir, todo provenía de Dios. Era una forma de gratitud a Dios de forma evidente. Ellos, cuando traían sus primicias, no estaban pagando una deuda al Señor, sino de que con fe, ellos miraban con fe y declaraban que Dios
estaría con ellos. Amén. Entonces, al celebrar las primicias, no solo agradecemos lo que Dios ha hecho, sino que agradecemos lo que Él hará por cada uno de nosotros. El principio de las primicias también fortalece el principio del espiritual de la siembra y de la cosecha. Por ejemplo, en el tiempo de rey Ezequías, en segunda de las Crónicas, todo el capítulo 31, usted le puede leer de la misma forma. Dios da ejemplo de bendición cuando Israel llevó sus primicias al templo y Dios les prosperó a todo el pueblo en todas las obras de sus manos. Y con esto ellos no estaban comprando la bendición de Dios. Ellos aprendieron que el fruto, el resultado de ser obedientes era la bendición que provenía de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene sus manos. El que da, el que entiende este principio, el que camina en justicia, da y no detiene sus manos. Hay quienes no tienen a Dios como prioridad. Eso es lo lamentable. No, bueno, mira, yo no me alcanzó ahorita, pues simplemente y no doy para la obra, y no doy para el Señor, y no doy. Y están así. Piensan que reciben, creen que reciben bendición de Dios. No reciben bendición de Dios, misericordia. Pero la Biblia es clara y lo hemos compartido muchas veces. Cuando nosotros no damos a Dios, dice en Corintios: el que da abundantemente recibirá, mas el que da escasamente recibirá. ¿Y qué pasa cuando no damos a Dios lo que es de Él? No es que no recibimos nada, no recibimos bendición, pero dice: malditos sois. Y con doble maldición dice Malaquías: ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas, y malditos sois con maldición. Pruébenme en esto, entonces dice el llamado, y verán. Pruébenme en esto y verán si no les abro las bendiciones, las puertas de los cielos, y les daré a ustedes bendición que les sobreabunde. Amén, hermanos. A través de las primicias, cuando nosotros accionamos con fe, alineamos nuestro corazón con las prioridades del reino y honramos integralmente con nuestros bienes y nuestras primicias. Y colocamos a Dios en el inicio, vamos a decirlo así, de este ciclo de año, de este ciclo espiritual, declarando un orden en nuestras vidas y colocándolo a Él primero en nuestras prioridades y en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, estamos viviendo un tiempo donde las prioridades están cambiadas, están tergiversadas, donde muchos de nosotros como cristianos preferimos muchas cosas del mundo que honrar a Dios como Él determina en su palabra. Amén, hermanos. Es doloroso, pero necesitamos un cambio. ¿Cuántos quieren bendición de Dios cada día? Obediencia. Esa es la verdad. ¿Quieres bendición? ¿Quiero bendición? Obediencia. Obediencia. Y ese es un principio que le decimos a Dios: Señor, te honro, te amo y te obedezco. Tengo otra pregunta. ¿Cuánto debo dar como primicia? ¿Cuánto debo dar como primicia? La iglesia no establece una cantidad. Escuche esto. La iglesia no establece una cantidad. Esto lo hace cada creyente, cada cristiano, cada cristiana, conforme a lo que Dios ponga en su corazón y lo que cada cristiano y cristiana disponga a dar para Dios. Sin embargo, podemos ir a la pregunta: ¿qué tan agradecido puedo estar yo? ¿Qué tan agradecido puede estar usted con el cuidado y con la provisión de Dios? ¿Está usted agradecido, agradecida? Si el principio de dar es con alegría de corazón, con agradecimiento, ¿cómo darías tú? ¿Cómo estás dando tú para su obra? Segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación. Porque Dios ama. Y Proverbios capítulo 11, versículo 24, dice lo siguiente: hay quienes reparten
y les es añadido más. Es decir, hay quienes dan y les es añadido más. Y hay quienes retienen. No, yo no. No, yo tengo mis necesidades, yo no voy a dar a Dios. Dios no necesita dinero, Dios no necesita de mí, Dios no necesita de esto, pero sí su obra. El Evangelio se mueve también a través de estos principios. La iglesia desde el principio se ha sostenido de esa manera. Y yo creo que nunca he hablado con esta franqueza, pero hay cosas que se tienen que hablar y que se tienen que tocar bíblicamente. Pero si usted estudia la Biblia, la iglesia se ha sostenido siempre, desde el inicio de la iglesia, con lo que cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios e hijas de Dios, dan con alegría de corazón. La iglesia se expandía por la parte económica también. Pablo les decía a los hermanos, a una de las iglesias, miren, a los hermanos de Corinto les recriminaba: me he dado a ustedes con todo mi ser, me he dado a ustedes con todo mi corazón, y lo que recibo es mezquindad de ustedes. Pero había otros hermanos que les decía: ustedes de su pobreza, ustedes han dado para este ministerio y han dado sobreabundantemente. Me han dado salario, le dice Pablo a esos hermanos. Entonces, toda la obra, toda la iglesia se sostiene, crece a través de esto también. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les ha añadido más, hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen ¿a qué? ¿A qué vienen? A pobreza. Hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será ¿qué? Prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuál es el principio para ser bendecido por Dios? Dar. Y dar con alegría de corazón. Dar con fe. Yo me recuerdo una vez, estábamos mi esposa y yo, y habíamos comprado una bolsita, permíteme decir esto es una bendición, ¿no? De comida, como así más o menos, con lo que nos alcanzaba. Y llegó una persona pues con necesidad, y mi esposa y yo lo que hicimos fue vernos la cara, nada más, ¿no? La cara así, yo la veo, ella me mira, y como que yo lo que hice fue fue una comunicación directa, y lo que hice fue dale pues. Sacó mi esposa la bolsita tal cual y se la entregó. Y después que esa persona se fue, nosotros oramos: bueno, Señor, confiamos en ti. Me recuerdo que en la tarde llegó un hermano, venía de viaje y nos separó allí, y esto, hermanos, ¿cómo están? Y todo eso. Vengo de viaje y Dios puso en mi corazón traerles algo. Un saco, hermanos, de esta altura, más o menos, blanco, me recuerdo yo, full de comida, completamente full, hermanos, así, de ese tamaño. Nosotros entregamos esto y Dios nos proveyó aún más. Y no lo hicimos por obligación, no lo hicimos porque, sino que simplemente salió del corazón. Y fue la confianza, porque de verdad no tenemos más, hermanos. Después de ahí, ir a confiar en Dios es aprender a dar a Dios con alegría de corazón. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Quiero hablar de algo muy álgido también, y a las personas que nos estén escuchando también por el live. Ahora decimos así, el live. Por el vivo, ¿sí? Y la pregunta es: ¿son las primicias todas del pastor? ¿Son las primicias todas del pastor? Les he dicho hace un rato que en el Antiguo Testamento los sacerdotes que ministraban, que dirigían, que cuidaban de todo el templo, eran los que recibían todo lo que se les daba, y ellos administraban todo lo que recibían. Ellos venían y repartían para los levitas, repartían para su casa, repartían para los levitas, repartían para el sostenimiento del templo, repartían para las personas también necesitadas. ¿Ok?
Lo que puedo decir yo particularmente como siervo del Señor es lo siguiente. Respeto a los que practican esta posición. No voy a decir nada malo, no voy a decir nada, simplemente Dios les bendiga. Y Dios les prospere y multiplique, porque quizás hayan llegado a un acuerdo con su congregación, con su iglesia, y su congregación pues les bendice de esa manera. Sin embargo, no lo aplico a mí como pastor. No lo aplico. El que todas las primicias eran para el pastor, no lo aplico personalmente. Sin embargo, también, si algún hermano, alguna hermana, Dios dispone en su corazón bendecir a su pastor con la primicia o parte de ella, no por obligación, sino por sentir de Dios en su corazón, haciendo con alegría, haciéndolo con paz, puede manifestarlo, puede hacerlo, es válido. Y Dios va a traer bendición también para sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también así lo dice. Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre ustedes lo material, lo espiritual, perdón. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de ustedes lo material? Y Gálatas capítulo 6 versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aprovecho para también hablar esto, porque hay personas que lamentablemente están mal informadas. Y están mal informadas, o algunos están dolidos porque también hay falsos maestros. Hay falsos maestros, hay pastores que por ignorancia pues accionan como no deberían accionar. Hay otros que sí se aprovechan de las iglesias, aunque también hay iglesias que se aprovechan de sus pastores. Y es una realidad. Pero también quiero aclarar esto. Yo tampoco, como pastor, yo tampoco tomo los diezmos para mí. Y es bueno aclararlo. Sino que busco cumplir lo que dice en el Nuevo Testamento para con los pastores. En 1 Timoteo 5, versículo 17, dice esta palabra: los pastores que gobiernan bien, esta es la Nueva Versión Internacional, los asuntos de la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor. Y ahí la transliteración de su original es doble salario. Especialmente dice los que trabajan. Diga conmigo, los que trabajan. Sí, porque hay personas que dicen, no, que el pastor trabaje. No, porque el pastor es un flojo, porque el pastor no hace nada. Los pastores trabajamos. Pablo dice, yo trabajo, pero muchos lo toman como que él trabaja en otra cosa. Su trabajo era el ministerio. Los pastores trabajamos para la obra, así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el templo, y los levitas trabajaban para ministrar continuamente, día y noche. Así los pastores también trabajamos en la obra del Señor. Y habemos pastores que Dios nos ha permitido la bendición de ser formados y de poder formarnos, de poder prepararnos aún más, de tomar herramientas para ello. Porque es a lo que el Señor nos llamó. Y ese es nuestro trabajo también. Entonces dice entonces, especialmente los que trabajan en predicar y en enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, lo que está sacando el grano. Y digno es el obrero de su salario. ¿Sí está conmigo? Hay personas que lamentablemente o han sido golpeadas o dolidas, no lo sé, o que lamentablemente no han entendido, no han comprendido la palabra, y que son cristianos o están dentro de la iglesia o fuera de ella y no tienen por costumbre congregarse y menos sujetarse y obedecer a la palabra de Dios, y dicen normalmente, es que ya yo no tengo que diezmar, ya yo no tengo que dar primicias, porque eso era del Antiguo Testamento. Que el pastor pastoree, que la iglesia pague sus obligaciones y que no tenga salario. Pregunto yo esto, ¿eso es Biblia o es una mezquindad espiritual? Jesús, hermanos, no abolió los principios del reino. Él vino a cumplirlos. Él los elevó. En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley. He venido para cumplir la ley. Él fue el único que pudo cumplir la ley de Moisés. Él establece entonces su nuevo pacto, pero en su nuevo pacto hay ley.
Hay personas que dicen, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos bajo la gracia de Dios, pero en la gracia de Dios hay ley, hay principios de ley que se tienen que obedecer, porque si no sería una anarquía en el Evangelio de Cristo. Total, todo el mundo viviría como quisiera. No, yo soy cristiano, y sí, ya, por simplemente decirlo, pero no vive conforme a la voluntad de Dios, no es hijo de Dios. Entonces hay ley. Entonces el Señor vino a cumplirla. Entonces, ¿cuál es el problema allí? El problema no es el diezmo, el problema no es la primicia, no es la ofrenda. El problema es un corazón que quiere las bendiciones de Dios, los beneficios del reino de Dios, pero sin responsabilidad, sin compromiso y sin obediencia. Ese es el problema. El mismo Señor Jesús dijo en Lucas 10, versículo 7, porque el obrero es digno de su salario. ¿Quién lo dijo? No lo dijo Moisés, no lo dijo Pablo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y luego entonces el apóstol Pablo lo confirma en varias de sus cartas. En 1 Corintios 9, versículo 14, dice, así también ordenó el Señor, no dice él, ordenó el Señor, que los que anuncien en el Evangelio, que vivan del Evangelio. No dijo que mendiguen, no dijo que sobrevivan, dijo que vivan. Y quiero aclarar esto, porque debemos aclararlo. Entonces, el pastorado es el trabajo, es el ministerio, pero es trabajo. Y con lo que un pastor entonces es sostenido por la iglesia, que es agradecida, que trabaja para el Señor, el pastor sostiene su hogar y cuida dignamente también de su familia. Hay quienes dicen que el pastor que pastoree gratis. Bueno, entonces vamos a decir entonces a esas personas que si es médico, que atienda y que opere gratis, pues, para ver cómo va a vivir. Que el electricista, o que el ingeniero, o que el albañil, o que el contador trabajen gratis, vamos a ver. No, que trabajen por fe. ¿Usted trabajaría así? Obviamente que no, yo lo he preparado, esto, aquello. Mi trabajo vale, ¿sí o no? No pondrás bozal al buey que te trilla. Eso es lo que significa. Eso no es espiritualidad, es injusticia disfrazada de una falsa doctrina. Los que piensan que los pastores se hacen ricos a costa del evangelio porque para ellos todo es la primicia o todo es el diezmo. Bueno, si es tan fácil ser pastor, pues ¿por qué no se hacen ellos pastores? Que se hagan pastores. Sí. Los que servimos al Señor, hermanos, no lo hacemos por obligación. Y permítanme decir estas palabras. No lo hacemos por simplemente querer enriquecernos. El evangelio, hermanos, lamentable para las personas que me escuchan también, lo que quieren ser pastores porque quieren enriquecerse. El evangelio no es para enriquecerse. El evangelio es para sufrir también penalidades aquí en esta tierra. Nuestras riquezas van a estar allá en el cielo. Porque el Señor nos las da. Dios puede bendecir, sí puede. ¿Un pastor puede ser bendecido? Sí. A medida que la iglesia también vaya siendo bendecida por Dios, su iglesia debe cuidar de manera recíproca de sus pastores. Y bendecir de la misma manera, bendecir de la misma forma. ¿Saben? Dijo un gran estudioso de líderes, dijo que de los 4 trabajos más difíciles del mundo, dice, el primero es ser presidente de una nación, el segundo, ser el director o el rector de una universidad, el tercero es ser ejecutivo de un hospital, el director de un hospital, y el cuarto, ser pastor de una iglesia. Está entre los trabajos más peligrosos que pueda haber. El 45% de los pastores a nivel mundial reciben enfermedades y mueren por enfermedades causadas por el nivel de estrés, el nivel de presión que tienen en sus ministerios. Todos. Y las principales muertes de causa repentina de pastores en toda América, mire esto, no solamente en América, son diabetes, hipertensión, cansancio crónico, depresión aguda
y todo lo que es de salud física, mala salud física, mental y emocional. El que piensa que ser pastor es fácil, bueno, que se haga pastor y que vea. Vuelvo a esto, hermanos, ahora. ¿Por qué damos también? Y no solamente primicias, sino damos para el Señor, porque la iglesia tiene deberes. ¿Cuáles son? Tiene servicios que pagar, porque esta estructura, este lugar tiene que pagar electricidad, ¿sí o no? Sí. Tiene que pagar aseo, tiene que dársele mantenimiento, las cosas que se compran para mantenimiento, el internet que se usa para transmitir, el contador que hay que pagarle porque tenemos que declarar también. Tenemos aquí en la iglesia, hablo de la iglesia, tenemos obreros ministeriales que le damos también por el trabajo que realizan. Hay ministerios que sostener. Ministerio de Educación Cristiana, el Ministerio de los Semilleros Infantiles, toda la semana necesita un presupuesto con el cual cumplir, con el cual atender a los niños, los jóvenes también. Todo esto que tenemos aquí necesita mantenimiento constante. ¿Cómo se hace? Con dinero. ¿Y cómo se logra? A través de lo que nosotros damos, a través del diezmo que damos, que es lo que Dios establece, a través de la ofrenda que damos, a través también incluso de la primicia que podamos dar. Porque hay proyectos que tenemos delante de todas las cosas que esperamos el tiempo de primicias para poder echarles un empujón. Hay proyectos que tenemos para eso. Las cositas que hemos logrado en el Señor ha sido por ese aporte suyo, por ese aporte fiel. Todo requiere inversión económica. ¿De dónde sale, hermanos? De lo que damos con amor, con alegría y compromiso. De todas esas personas obedientes, agradecidas y entendidas. No de excusas teológicas de los mezquinos y de los desobedientes. Hermanos, les voy a decir esta palabra. Cuando un corazón se cierra a dar, también se cierra para recibir. ¿Puede decir al que está al lado suyo eso? Cuando un corazón se cierra para dar, también se cierra para recibir. ¿Sabe por qué? Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, ya estoy terminando acá. Las primicias no es simplemente una fiesta. No es un ritual del Antiguo Testamento. Las primicias es un principio espiritual vigente en el presente, a través del cual también se camina para recibir la bendición de Dios. Nos pueden criticar, nosotros practicamos la primicia porque creo que hemos entendido de que Dios también bendice en este principio. ¿Cuántos creen esto? Y esta es la verdad también. Entonces en la primicia tenemos un propósito: honrar a Dios entregándole lo mejor que podamos entregarle. Principalmente nosotros. Y hoy el reto que les doy en el Señor, que en este año seamos cada uno de nosotros primicias para Dios. Que usted y yo, en lo que Dios nos ha entregado, en esos talentos, en esos dones, en ese tiempo para Dios, seamos primicias para Dios. El dar primicia significa reconocimiento. Usted demuestra que todo proviene de Dios. El dar primicia requiere fe, es decir, la confianza en que Él seguirá bendiciendo el resto del año todas nuestras vidas. Y el dar primicias también es santificación. Si lo primero es santo, lo demás también lo será. El dar primicias es compromiso. Sabemos que la situación no es fácil, pero nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y Dios, al ver nuestro agradecimiento y compromiso, recompensará en sus promesas. Hermanos y hermanas, la bendición comienza cuando honramos a Dios con las primicias, porque esa acción significa que Dios es lo primero en tus vidas. Lo maravilloso es que si Dios es lo primero en tu vida, su misericordia y su favor estarán contigo siempre y con tus descendientes. ¿Ha entendido esto? Seamos nosotros las primeras primicias para Dios entonces. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Padre, te damos gracias
Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda a entender tus propósitos, nos ayuda a comprender tus principios. Hay cosas que a veces no nos gusta escuchar, pero necesitamos escuchar, aclarar, aprender. Y en esta área no es fácil. Sin embargo, oh Señor, tú sostienes a tu pueblo. Que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros hoy. Y que hoy, Señor, podamos aprender primero a ser agradecidos a ti y a ser primicias para ti. Y hoy quiero decirte a los que nos visitan en este momento, a Dios el mayor regalo que le darías es que tú seas esa primicia. Tú seas la primicia para Dios. ¿Cómo? Abriéndole tu corazón a Él, entendiendo que necesitas de Cristo, entendiendo de que Él, siendo la primera primicia, Él quiere recibirte a ti también como esa primicia preciosa, y que tú puedas abrirle tu corazón a Él y decirle: Señor, quiero tu bendición en mi vida. Y la mayor bendición es la salvación y la vida eterna. Esa es la más grande bendición que toda persona puede recibir. El mundo pasa sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las riquezas de esta tierra algún día se van a terminar, pero las riquezas eternas jamás se van a corromper. Y esas son las que esperan a los que hasta el final creen en Jesús como Señor y Salvador. Lo reciben a Él. Y hoy el llamado es para ti, para que también puedas tú decir: Señor, yo quiero ser esa mejor primicia. Y hoy quiero abrir mi corazón a ti. Quiero recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Quiero, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero confesarte a ti que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Salvador al mundo y que te necesito en mi vida. Sin embargo, si aún no quieres dar tú ese paso, porque el Señor está allí a la puerta de tu corazón tocando, clamo a Dios y clamamos a Dios para que tú puedas conocerlo lo más pronto posible, porque la venida del Señor está cerca. Cristo está a venir por su iglesia, y la mejor decisión de tu vida es tener el mayor seguro en Cristo Jesús, la salvación y la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Pídale a Él: acéptame, Señor, como esa ofrenda. Quiero ser ese grato perfume. Quiero ser ese sacrificio vivo, agradable en tu honor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo me transforme. Que tu Espíritu Santo obre en mí cada día y me guíe para poder ser transformado, comenzando de mi mente, mi corazón y todo mi ser. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adore a Dios en este momento. Escuche esta letra y dedíquese usted al Señor en este momento. Oh, tal como soy, Señor, así quiero ser. Esa ofrenda a ti. Me entrego por completo a ti, Señor. Tómame, Señor. Acéptame como esa ofrenda grata delante de ti. Te lo rogamos, Señor, como un sacrificio grato, agradable a ti. Grato perfume quiero ser a ti. Dígaselo a Él: acéptame como ofrenda de amor. Como grato perfume, como un sacrificio agradable en su honor.
Grato perfume quiero ser, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Te alabamos, Dios. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendicimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le dan aplauso.